Saludos, pueblo dominicano. Hoy, abril 8, lunes del año 2002, estamos en otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana de la ciudad capital de Santo Domingo y también de la ciudad del área metropolitana de Santiago de los Caballeros. Y también a través de internet, hz730.com en tiempo real, y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional, en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, que se transmite de lunes a viernes de 11 a 12 meridiano y se retransmite cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat-Nanita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando. Buenas, Roger. Muy buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú cómo te sientes? Bueno. Yo creo que estamos agripados todos, ¿no? Sí, sí. De modo que nos van a excusar las ronqueras y todo eso, porque estamos atrapados. Por anticipado las excusas. Sí. Quería extenderle una felicitación a mi hermana, que cumple años, mi hermana Josefina, de modo que hoy, abril 8, ella cumple un año más. No se puede saber cuántas son. Felicitaciones. Bueno, Manuel Núñez por fin viene mañana. El viernes falló porque estaba en una reunión en Palacio con el presidente y un grupo de historiadores. Y la reunión se extendió a voluntad del presidente. Y como es natural, los invitados no se podían ir. Llegó aquí pasadas las 12, es decir, después que el programa había terminado. Quedamos en que viniera mañana. Vamos a ver si no hay ningún nuevo problema. Y con él vamos a examinar el reto de Haití a los dominicanos y un análisis de responsabilidades. Y quería comentar brevemente, oye, el asunto de los excursionistas, porque como hablamos tú y yo por teléfono, las expresiones que se han producido, bueno, de alivio primero, todo el mundo quería que esos muchachos llegaran sanos y salvos, ¿verdad? Pero la lección a aprender es que no se puede jugar con ese tipo de excursión. Para mi sorpresa había un militar activo, un sargento, que supuestamente era el guía de la excursión. Habíamos dicho, Roger, recuerda, que a la hora de un problema, entonces resulta que el gobierno y las Fuerzas Armadas y la Defensa Civil y todo el mundo tiene que hacerse dueño del problema. A la hora de crear el problema, bueno, pues no hay ningún control. Entendemos que no puede ser. Y hay otro aspecto fundamental, esencialmente importante en esta experiencia, que no debe de perderse. Y es que nosotros sabemos emplear recursos sustanciosos para adquirir equipos militares como los helicópteros que hay tanto en el Ejército Nacional como en la Fuerza Aérea, que no llenan ningún propósito a las actividades de búsqueda, salvamento y rescate. Está demostrado ya. Y yo dije desde el primer día, le comenté al arquitecto aquí a mi derecha, que esos helicópteros pequeños que habían adquirido el Ejército más recientemente no servían a estos propósitos, que por lo menos debería ser un Chinook, un helicóptero mucho mayor, que ya se experiencias probadas en muchísimos escenarios bélicos y no bélicos, y de rescate, de incendios forestales, para múltiples propósitos. El helicóptero es la aeronave más versátil que se ha inventado, pero el helicóptero tiene también sus especificidades dentro de su propia característica. Y estos que se han adquirido no son lo que deben ser. Ahora tendremos que emplear más recursos a adquirir los que verdaderamente necesitamos. Bueno, lo que pasa es que tampoco podemos decirle al ejército que tiene sus necesidades en la frontera, imagino yo que serían las prioridades, que el tipo de helicóptero que va a usar para vigilar la frontera es el helicóptero que sirva para salvamento. A lo mejor uno no sirve para la otra cosa. Lo que sí es cierto es que con todo lo que hemos invertido en este tipo de cosas, no se justifica que la Defensa Civil, que es el organismo encargado precisamente de las situaciones de emergencia como la que se presentó, no tenga el helicóptero adecuado, ¿verdad? Entonces, en eso coincidimos. Ahora, en cuanto a que la flotilla del ejército, porque ahora o de la Fuerza Aérea. No, pero fíjate bien que ahora ya, y eso lo hablamos también tú y yo,
de como que se va desdibujando la separación en distintas ramas de las funciones de las Fuerzas Armadas, porque así como en el caso de digamos, los recursos armados de los Estados Unidos, un portaaviones tiene una unidad de Fuerza Aérea depositada en el portaaviones. Y esa unidad de Fuerza Aérea no les responde a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, les responde al comando del portaaviones. De la Marina. No, del portaaviones. Sí, de la Marina. Entonces son pilotos de la Marina que vuelan. Entonces ya comienza a desdibujarse la separación de la Fuerza Aérea, el Ejército de Tierra, la Marina de Guerra, ¿verdad? Y comienzan a solaparse unos con otros. Y que en eso terminamos con que, estando inicialmente los helicópteros solamente en manos de la Fuerza Aérea Dominicana, hemos terminado teniendo helicópteros del Ejército, porque son operaciones que usa el Ejército a base de helicópteros. Entonces, eso es un poco complicado. Yo no sé cómo vamos a terminar en este asunto, pero en definitiva, el país necesita tener ese tipo de helicópteros. De equipo, sí. Porque de lo contrario, estamos a expensas de que venga o de Puerto Rico, del Comando Sur de los Estados Unidos, la ayuda que sea precisa. Pero antes de llegar otra vez a que tengamos esa emergencia, tenemos que evitar volverla a tener. ¿Y cómo la evitamos? Bueno, reglamentando el asunto de las excursiones. Hay que, así como hay guías turísticos, si no todo el mundo puede organizar una excursión de unos turistas para explicar, con muchísimo menos riesgo que irse a la montaña del país, que es el patrimonio cultural del país, y entonces se dan cursos y se les dan unas credenciales, y entonces esas personas son las que están aptas para llevar ese tipo de orientación para eso, hacia la promoción de lo que somos, desde el punto de vista de una visita turística muy breve. Bueno, pues con más razón, si se trata de una excursión peligrosa, bueno, pues eso debe tener una reglamentación, porque alguien le ha metido número a lo que costó todo el esfuerzo de rescate, porque dejaron los mapas, la brújula estaba en el carro. ¿Y cómo se justifica una cosa así? ¿Y a eso se le puede llamar una excursión guiada? No, definitivamente que no. Y esa es la lección que tenemos que aprender. Vamos a seguir adelante, que tenemos... Escúcheme que yo no, si usted me permite, yo no debo dejar de expresar lo que quiero sobre casos de esta naturaleza. Hemos circunscrito ya que el ejército, toda su esfera es en tierra, pero también tenemos casos de emergencia en el mar. Entonces ahí tampoco el tipo de equipo que se posee hoy en día en nuestras Fuerzas Armadas, tanto en uno como la otra, es capaz de rescatar a nadie. Hay que adquirirlo para ese tipo de funciones también. Es decir, puede haber el caso de un naufragio, de un volcamiento de una nave. Ahora estamos fomentando mucho el turismo marítimo y no tenemos un backup, un respaldo para ofrecer un servicio de seguridad a ese turismo marítimo, y a nosotros mismos, y a nuestros pescadores. No vayamos más lejos. Tuvimos el asunto de unos submarinistas que para rescatarlos tuvieron que venir también. Hubo que venir equipo de fuera. Pero es lo que estamos diciendo, ¿no? Bien. Bueno, los Panam. Ahora tenemos que los Panam sí tienen respaldo, Roger. Ahora tienen respaldo, parece. Dice que hay una campaña de respaldo. Esa es la encuesta Hamilton hoy, que da que el 65% de la gente, cree que el gobierno debe mantener el apoyo a los Panam. Bueno, yo quiero decir que yo no he tenido la suerte de tropezarme con una sola persona que haya sido encuestada. De nada. Nunca. Y mire que ya tengo muchos años y no he tenido esa suerte de tropezarme en una persona que me diga, a mí me encuestaron, para lo que sea, no estoy hablando de esta encuesta. De todas las encuestas que se hacen en este país, no me he tropezado con una persona, una sola, que me diga, a mí me encuestaron. Estas son muestras muy bien seleccionadas
aleatoria, dicen, pero yo creo que no. Esas son muestras que su lista está seleccionada con mucho cuidado para que produzca determinados efectos. Hay que decir que en el ámbito de la política, la encuesta es un instrumento de control. Con la encuesta, usted chequea a ver los resultados del trabajo que usted está haciendo. Pero la encuesta se está utilizando para otros fines. Se está utilizando para diseñar las campañas, con lo cual se pervierte el proceso democrático, porque entonces los candidatos no dicen lo que ellos están comprometidos a hacer y en lo que ellos creen, sino lo que las encuestas le dicen que la gente está esperando que le digan. Y por tanto, lo que ellos dicen no vale nada, porque está sencillamente dicho para complacer lo que la gente quiere oír, pero eso no es un compromiso, no es una convicción del candidato. Entonces, además se está usando mucho el tener cada quien su encuesta. Y entonces ahí viene lo de la manipulación del procedimiento de la encuesta, la selección de a quién se encuesta, para que arroje los resultados que usted quiere. Entonces, en lugar de ser verdaderamente un mecanismo que te sirva al propósito de tú saber qué ha pasado, ¿verdad? No, una herramienta. Todo lo que está usando la encuesta es para confundir al electorado y a la opinión pública, diciéndole que tú estás arriba y que el otro está abajo. Y entonces, todo eso se está haciendo. Y por eso es que hay tanta duda, y me perdonan, yo soy uno de ellos, sobre las encuestas. Vamos a ver entonces las informaciones del petróleo. Petróleo y combustibles, arquitecto. Ahora sube aquí otra vez el petróleo en los combustibles. Tenemos que la gasolina premium subió a 42.30, $1.13. La gasolina regular subió a 36.71, $1. Y el gasoil regular subió a 22.38, $1.31 el galón. Eso, el telón de fondo que tengo sacado de el Petroleum World, con fecha abril 5, es que por lo menos en la información de Venezuela todo está igual. Es decir, yo no tengo variación en los precios. Ni en la OPEP, ni en la canasta venezolana, ni en el West Texas Intermediate. Todos los precios están igual. En la página del Dow Jones con sede en Caracas. No sé qué está pasando, pero esa es la información que saqué. Mientras tanto, del jueves tenemos la información de que la OPEP no quiere usar el petróleo como arma contra los Estados Unidos, y ya hemos explicado que en la medida en que se vaya a un embargo, la OPEP estaría dando pie a que le llenaran su espacio con ofertas petroleras provenientes de otros sitios, y entonces definitivamente salen perdiendo. Hoy, en los titulares que salen debajo de los noticiarios y de los comentarios en CNN, vi que Irak ya había cortado el abastecimiento del petróleo, que asciende a un 3.2, un 2.3% hacia el mercado occidental, y cesó de lanzar petróleo. Irak está bajo una restricción de exportación de su petróleo, y lo que exporta al mercado es una concesión que le hizo Naciones Unidas para que pudiera tener recursos con que abastecer necesidades de primer orden, medicina, pago de alimentos, etcétera, etcétera. Y entonces, en esa base, Irak ha estado recibiendo una autorización para ingresar al mercado con su producción. Es una producción, una cuota limitada, y lo que ha hecho Irak es un acto de solidaridad, sacrificando los ingresos que tiene por vía de esa concesión extraordinaria que se le ha otorgado, y desde luego porque su propuesta del embargo fracasó, o sea, no encontró eco en el resto de los miembros de la OPEP, por la razón que acabo de explicar. La OPEP está cuidando su mercado. Dice, si nosotros nos vamos a esa aventura, corremos el riesgo de que nos dejen en el aire, porque la capacidad de producir existe en otros mercados. Y solamente la posibilidad de competir de precios que tiene la OPEP contra los precios altos de sacar el petróleo del fondo del mar, que es el caso del Brent, y de otros petróleos que salen del fondo del mar, como en el Golfo de México, etcétera,
bueno, y en otros puntos del mundo, el hecho de que la OPEP, sobre todo el petróleo saudita y ahora más recientemente el ruso, la capacidad de fluir al mercado con ese petróleo más barato mantienen los precios estabilizados. De modo que vamos a ver. Después tengo aquí algunas informaciones que son preocupantes, Roger, que tienen que ver con un suplidor importante nuestro que es Venezuela. Dice que los conflictos de PDVSA en Venezuela, cierre de la refinería El Palito, suspensión de embarques en 2 puertos principales. Bueno, hay ese conflicto entre el gobierno del presidente Chávez y el sindicato de PDVSA, al que yo desde mi particular punto de vista no veo ninguna razón justificada, puesto que lo que ha traído la situación que ellos enarbolan como conflictiva es el despido de 4 ejecutivos. El presidente, el gobierno, no tiene derecho a despedir ejecutivos de sus propias empresas. Entonces se le ha adicionado ahí una condición de que la directiva del sindicato de PDVSA es muy afiliada, muy solidaria con los ejecutivos, y han emprendido una huelga contra el gobierno del presidente Chávez, porque despidió a esos ejecutivos, y ahí se le agrega también otro factor más, que es el Consejo Empresarial de Venezuela, que se ha adicionado a la huelga general decretada por ellos. Bueno, esa situación viene a empeorar la perspectiva del mercado petrolero en cuanto al abastecimiento a nuestro país desde ese centro tan importante y neurálgico como es. A mí me preocupa, aquí dice que son los puertos también del Palito. Hay una refinería en el Palito y hay un puerto de embarques, pero el puerto La Cruz es otro. Que también hay una refinería y de ahí vienen muchos de los suministros. Ahora, nosotros abrimos una opción, una tercera opción, aparte de Venezuela y México, que fue Trinidad y Tobago. Y de Trinidad y Tobago nosotros podemos suplirnos en el caso de cualquier situación. Por eso hoy sale una declaración de Pedro Pablo Cabral diciendo que no hay peligro de que haya escasez. Lo único que hay la perspectiva de que suba el precio de los combustibles. Todo esto tiene como telón de fondo un artículo que su naturaleza política ya lo dice de por sí. Dice: Chávez de Venezuela, peligroso populista o frío operador contra los males de la globalización. Bueno, si se les reconoce que hay males de la globalización, entonces se le da razón al señor Chávez por su oposición a esos males. Pero el hecho de que esta página del internet se esté haciendo esto de este trabajo, está diciendo hasta dónde realmente está ahí lo que todos sabemos, una conspiración del petróleo internacional y del gobierno de los Estados Unidos, que responde a este petróleo de una manera muy directa, contra Chávez. Esta es una, dice, es muy difícil encontrar en la Venezuela de hoy vista o visión neutrales y desapasionadas sobre el gobierno del presidente Hugo Chávez. Para muchos marca el retorno a un populismo demagógico que ha precipitado a varios de los países latinoamericanos en el pasado a un caos económico. Resulta ser que la globalización no ha metido a los países latinoamericanos en el caos. No, fue el populismo demagógico, como por ejemplo la defensa de nuestra economía, el cerrar nuestros mercados para protegerlo, igual que como lo están haciendo las economías de los países desarrollados, que cierran sus economías y usted no entra por esa puerta si usted no entra con una serie de requisitos como el de la cuota, es decir, qué usted va a traer y hasta qué monto lo puede traer y cuándo, entonces usted puede entrar. Pero no es verdad que hay libertad de mercado, eso es para los chiquitos, ¿verdad? Se le llama la ley del embudo. Pero esta es la tónica de este trabajo. Dice: para otros, sin embargo, es una novedosa y respuesta a la globalización, una que defiende los intereses nacionales de Venezuela y ayuda a canalizar sus beneficios
a los pobres. Bueno, vamos a ver cuál es mejor, ¿verdad? Pero la rapidez con que esos medios insertan ese calificativo al ejercicio del presidente Chávez, cuando a quien le cabe perfectamente ese calificativo de populista es a Carlos Andrés Pérez y al social cristiano Caldera, porque esos gobiernos, sí, en todas sus características, se han definido, han caído dentro de la definición de lo que se vienen a descalificar, que ellos descalifican. Y esos intercambios que hace el presidente Bush con frecuencia, que se va a unos foros a intercambiar con la gente y a ponerse de cerca con el pueblo para escucharlos, a intercambiar con ellos. Eso no es populismo. Eso es populismo. ¿Cómo eso es populista? ¿Y quién ha dicho que eso es malo? No, eso es bueno. En un gobierno democrático se supone que el presidente debe responderle al pueblo, pero se le ha dado una connotación interesadamente distorsionada al término populismo para denotarlo igual que el liberalismo. El liberalismo. Allá en Estados Unidos nadie quiere que le llamen liberal. Claro, hay dos tipos de liberal: el liberal político y el liberal económico, que están contrapuestos para que estemos claros. Para poner claro el lío que hay un lío, ¿verdad? Pero entonces hay el liberal económico y el liberal político. Entonces, bueno, ese es lo que estamos, esa es la bagaja que se está lidiando en este momento. Y valdría decir esto también con respecto a esta situación de Venezuela. Hay un énfasis, hay un interés, hay una intensificación de la campaña. Y yo percibo, en mi particular punto de vista, que el hecho de que se esté acelerando la perspectiva de hacer que Chávez desaparezca del poder está muy ligado a la posibilidad de que en el Brasil emerjan otro que también se supone, eso hay que verlo en la práctica, pero ya ellos le presuponen el que tiene ideas y proyectos de corte antiglobalizante, que se llama Lula da Silva. Entonces, he visto unos comentarios por ahí. Pero lo que pasa, mira, yo he escuchado de una manera reiterada a Rafael Flores de ella referirse a Lula da Silva con esperanza. Y yo quiero decirle a mi amigo Rafael que está equivocado. Por eso cuestioné yo. Porque Rafael cree que las expresiones de Lula da Silva son realmente legítimas, y él parece que no está percatado de que él pertenece a Diálogo Interamericano, lo mismo que el presidente Cardoso, y por eso hemos dicho aquí una y otra vez que el pueblo brasileño estaba atrapado, porque como quiera que votara caía en manos de un miembro de Diálogo Interamericano. Y recuérdense que ya hemos explicado que esa entidad es una criatura de la banca acreedora de América Latina, y que el único dominicano que era miembro de Diálogo Interamericano en este país se llamaba José Francisco Peña Gómez. Razón por la cual nosotros adversamos siempre su candidatura, porque veíamos que él no obedecía a la voluntad de los dominicanos, ni era realmente candidato de un partido del pueblo dominicano como el PRD, sino era el candidato de esa plutocracia bancaria internacional y transnacional que hoy pues está manejando la globalización a su antojo. Vamos a seguir adelante con los temas del Cercano Oriente. Léete todos estos titulares. La crisis del Cercano Oriente. Israel no deja que Estados Unidos ni Unión Europea visiten a Yasser Arafat. Esto es del jueves pasado, pero es un telón de fondo importante. ¿Y sigue vigente? Sí. Las Naciones Unidas quieren un retiro israelí sin tardanza, es decir, de inmediato. Lo veo muy cuesta arriba. Estados Unidos... No, vota 15-0. Votó 15-0 en el Consejo. Sí. No, para decir que fue el Consejo de Seguridad estuvo unánime. Sí, absolutamente. Estados Unidos presiona un alto al fuego y Bush reclama un fin a los ataques terroristas, eso se refiere a Arafat, y a la acción militar israelí en la Franja del Oeste. Fíjense que esto está mostrando el lenguaje ambiguo y la mano hipócrita que está detrás de todo lo que está haciendo Ariel Sharon.
Porque pedir que el cese a los ataques terroristas, sabiendo de que los ataques terroristas son consecuencia de la ocupación primero y de la agresión después que ha hecho Ariel Sharon contra los palestinos, es darle a Sharon la base para que siga haciendo lo que está haciendo. Y que aparezca ahora como desafiando a los Estados Unidos, cuando entonces aparece Powell más adelante diciendo que se va a reunir con Arafat si las circunstancias lo permiten. Bueno, pero las circunstancias la está poniendo la actuación de Sharon. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Vamos a continuar con él. Sigue leyendo en el Medio Oriente. Esta lista de titulares. Estados Unidos presiona un alto al fuego. Bush reclama el fin de los ataques terroristas. Israel responde a Bush de la siguiente forma: apresuraré la ofensiva. Es decir, no me voy a retirar. Bush, Saddam Hussein debe irse. Bueno. Cancilleres árabes discuten respuesta a ofensiva israelí. Muy interesante. A pesar del compromiso de Sharon, Israel prosigue su empuje. Ahora el otro titular que nos sigue dice: Bush le dice a Sharon que retire sus tropas. Dice: Israel advierte al Líbano y a Siria que arriesgan una nueva guerra fronteriza. Bueno, canciller español, esto está por expandirse, advierte de posibles sanciones contra Israel de parte de la Unión Europea. Bueno, ese es un puntito que está diciendo hasta dónde está yendo ya la cosa, porque cuando, en primer lugar, aquí está, decían cancilleres árabes discuten respuesta ofensiva israelí. Así que todavía falta saber qué van a decidir esta gente, ¿no? Pero cuando el portavoz de la política española en el exterior, aquí está, el canciller español advierte de posibles sanciones contra Israel, este hombre no está sentado en la mesa de los cancilleres árabes, este está sentado en la mesa europea. Ya son dos bloques importantes. Entonces ya le hemos dicho, Estados Unidos está caminando el camino de la soledad. Y el camino de la soledad no es compatible con este dato que yo saqué de cómo anda la deuda pública de Estados Unidos. Está en 6 trillones. Ya pasó los 6 21 billones, 17.363, 17.363.000, ya esos son centavos. 339,55. Yo voy a poner los 55. Yo se lo creo. Sí. Para que lo paguen. Pero el siguiente titular, arquitecto y señoras y señores, es que a continuación vamos a leer. Dice: Powell se reunirá, se refiere a Colin Powell, secretario de Estado norteamericano, se reunirá con Arafat si las circunstancias lo permiten. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si Sharon me da permiso, ¿puede ser eso? Después, eso podría significar que, bueno, yo voy a reunirme, si no están cayendo los tiros y las granadas en el sitio donde yo voy a ir, ¿no? O sea, si Sharon también paga la ofensiva que tiene, ha matado muchísima gente. Yo estaba escuchando en la televisión que mató a un clérigo en una de las iglesias. Fue un francotirador que le disparó. Ya había matado a un sacerdote y había herido 7 monjas. Y había herido varias monjas. ¿Qué es lo que está haciendo Sharon ahí? Bueno, está prendiendo fuego al edificio de al lado. Lo que le da la gana, él está haciendo lo que le da la gana. Está practicando el terrorismo que él sabía. Él lo está haciendo ahora desde el poder. Eso es lo que él hace. Y a continuación, entonces, la ONU, las Naciones Unidas, pide nuevamente el retiro de Israel de Palestina. Es decir, después de aquella votación que le leímos antes, volvió otra vez. Y volvió este fin de semana. Se ha reunido 8 veces el Consejo a discutir la situación del Medio Oriente. Israel ignora la petición de retirada. Como hemos dicho, Naciones Unidas es un órgano ya en franca decomposición. Aquello es una cosa simbólica. ¿Y por qué lo es? Bueno, porque como Estados Unidos se ha proclamado imperio,
lo desconoce todo, está actuando unilateralmente, desconoce las Naciones Unidas, desconoce la OTAN, lo desconoce todo. Pero eso va a ser hasta un día, ¿eh? Fíjense que se lo estamos diciendo como una advertencia. Pero el gobierno de Estados Unidos parece que no entiende que caminar solo es un camino peligroso. Que estas son situaciones en las cuales es mejor estar acompañado que solo. Y sobre todo, que con ese balance creciente de su deuda, eso significa que el gobierno de Estados Unidos no puede librar esta guerra solo. Cuando el padre del presidente Bush libró la guerra de la tormenta del desierto, la cuenta de la guerra la recogieron los aliados. Los aliados, sobre todo Japón y Alemania. La balanza de pago de Estados Unidos resultó positiva por primera vez en un extenso periodo de resultados negativos, cuando esta cuenta fue recogida por los aliados. Fue un buen negocio. El periodo en que Estados Unidos vendió sus capacidad bélica, ¿verdad?, a los aliados. Pero ahora no, resulta que ese componente no está. Y lo que está es el endeudamiento. Primero se fue el superávit. Y ahora lo que tenemos es un incremento de la deuda, ¿verdad? Se absorbió, se comió el superávit el presidente Bush en el primer año de gobierno. Vamos ahora a pasar a los temas nacionales. Temas nacionales. La reunión de presidentes de República Dominicana y Haití. Dice: una reunión del presidente Mejía con el presidente Aristide impulsará nuevos planes. Eso es en la frontera. Bueno, fundamentalmente van a inaugurar el asunto de la zona franca en Juana Méndez, o Guanamint, como dicen los haitianos. Ya hemos dicho que estamos de acuerdo con el programa. Parques industriales del lado haitiano. Vamos a sacar a todos los haitianos que tenemos aquí y vamos a mandarlos a trabajar a su territorio del otro lado de la frontera, en los parques industriales, donde los dominicanos que aquí están usando mano de obra haitiana, o aquellos que están pensando en usar mano de obra haitiana, entonces que la usen, pero allá. Entonces nosotros debemos mandar a los cafetaleros dominicanos a sembrar café allá. Muy bueno. Y a los cacaotaleros dominicanos a sembrar cacao allá. Y a los arroceros dominicanos a sembrar arroz allá, para que usen la mano de obra haitiana que ellos no quieren renunciar a usar en el suelo dominicano. Porque el problema, y hay unas declaraciones del canciller Tolentino, que es una media verdad. Tolentino dice y critica que contraten haitianos ilegales. Y es verdad. Hay sectores que son totalmente ciegos al daño que le están haciendo al país, porque están viendo el beneficio que le están sacando al uso de la mano de obra haitiana en su bolsillo. Nosotros no podemos tener una economía que desnacionalice la economía. Es una economía desnacionalizada. ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque le está dando preeminencia al uso de una mano de obra extranjera en el país en perjuicio de la mano de obra local, y en contraposición a lo que dice el Código de Trabajo en la República Dominicana. Y por otro lado, porque le estamos dando preeminencia al producto importado en perjuicio del producto nacional. Entonces todo está prevaleciendo a base de que venga capital extranjero a apoderarse de todo, y estamos entregando incluso lo que no debemos entregar, como es la soberanía económica de la nación. Entonces estamos desnacionalizando el país. Hemos perdido la soberanía económica. ¿Quién ha dicho que tenemos soberanía política? Un país que no tiene el control de su soberanía económica no tiene soberanía política, por Dios. Entonces, no podemos estar jugando con eso, porque en definitiva nos van a llevar a un punto de no retorno, donde probablemente la única salida sea un estallido del cual todos nos vamos a lamentar. Entonces, esa es una situación. Nosotros tenemos que rescatar la economía. Bueno, si hay esa necesidad de mano de obra y hay gente que tiene tanto apetito por ganar dinero, que se vayan a ganar dinero en Haití. E incluso vamos a poner dentro del paquete a los médicos dominicanos que reciben dinero para atender a las excursiones de las parturientas haitianas, porque se conoce que hay entidades internacionales que pagan dólares para que le den atención a esas parturientas en suelo dominicano.
Entonces a esos buenos médicos dominicanos, entre comillas, vamos a mandarlos para Haití, que le paguen sus dólares allá y que se ganen sus dólares allá, atendiendo las parturientas haitianas allá, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto. Nosotros estamos de acuerdo entonces con esos parques industriales. Ojalá sea una cosa intensiva, que no se quede en Juana Méndez y que se hagan en todos los poblados haitianos, se llenen de parques industriales y que el capital dominicano le dé esa colaboración al rescate de la soberanía nacional. Vayan a invertir su dinero allá, a darle trabajo allá a los haitianos para evitar que vengan aquí. Eso es una colaboración importante a esta situación de indefensión en que nos tienen los partidos políticos comprometidos con la fusión. Uno, como el caso del PRD, con los compromisos ocultos que hizo Peña Gómez con Aristide, de los cuales no son partícipes la base del PRD, porque la base del PRD nunca se enteró de nada de lo que Peña Gómez hizo mientras viajaba al exterior, pero le otorgó toda su fe y lo siguió a ojos ciegos, ¿verdad? Como otros han seguido a ojos ciegos también a Joaquín Balaguer, y resulta que el pensamiento de Joaquín Balaguer es un pensamiento fusionista, como lo plasmó en su libro La Isla al Revés, donde está proponiendo que los dos pueblos tengan la doble nacionalidad. Eso no es la fusión. Y la misma constitución, eso no es la fusión. Y una marina de guerra con las dos banderas, ¿eh? ¿Qué le parece? Y una flota mercante con las dos banderas. Entonces, el país tiene que superar a esos dos, esos dos mecanismos de desnacionalización, que son el Partido Reformista, guiado por el pensamiento de Joaquín Balaguer, y un PRD que está guiado por los compromisos desconocidos de la mayoría, pero sí por un grupo del PRD, o sea, los compromisos que hizo José Francisco Peña Gómez. Entonces eso es lo que hay. Eso no es que tú estás contra Peña Gómez. No, no. Mire, la posición de nosotros frente a Haití no es que tengamos odio a Haití, porque pasa que nosotros le tenemos amor a la República Dominicana. Pero en todo caso, quiere distorsionar las posiciones de los nacionalistas, diciendo que nosotros le tenemos odio. Primero nos dicen racistas. Nosotros somos racistas. O pues no se nos está viendo la pinta, por Dios. Nosotros somos la expresión del libro aquel que escribió un norteamericano que vino cuando la primera intervención del 16. El país de las familias multicolores. ¿Por qué somos multicolores? Porque como estamos mezclados, unos salimos más claros, otros más oscuros y todos estamos mezclados. El 73% dice un organismo que se llama la International Foundation for Electoral Systems, IFES, de Estados Unidos, que el 73% de los dominicanos es mulatos. Yo creo que es el 80 y tanto por ciento, de acuerdo a otra estadística. Pero esa misma entidad dice que en el Haití el 95% es negro y un 5% es mulato o blanco. Entonces esa mayoría, que fue de donde salió la primera república negra en el país, en el hemisferio, que después derivó en dos imperios, ¿no? Había un emperador, Christophe, y el otro en el sur, uno en el norte. ¿Qué es lo que hacían esos negros? Bueno, lo que hacían era esclavizar a otros negros. O no se conoce la anécdota de Christophe cuando estaba construyendo la Citadel. Había un grupo de negros arrastrando unas enormes piedras, montañas arriba, y no podían con el peñón. Era un grupo de 18 o 20 con unas sogas muy fuertes, jalando, ¿verdad? Arrastrando esas piedras, y no podían subir el peñón. Entonces él mandó a matar a la mitad y la otra mitad de desesperación subió el peñón, ¿verdad? Eso está ahí en la historia. Entonces vienen a decir que nosotros somos asesinos, que somos esclavistas. Bueno, pero para que pasemos balance, la idea de importar braceros haitianos para traerlos para acá no fue de los dominicanos, fue de los dueños de los ingenios que operaban en suelo dominicano, pero que eran de propiedad norteamericana. Entonces aprovecharon que Haití estaba ocupado desde 1915 y que la República Dominicana estuvo ocupada desde 1916. Aquí se fueron en el 24 y ya en el 34. Y estando ocupados los dos países, entonces ellos establecieron
La fusión. La idea de traer sus braceros a ponerlos a hacer el trabajo esclavo, difícil, duro, de cortar la caña. En lugar de traer la mecanización, esos dueños norteamericanos trajeron aquí el trabajo esclavo de los braceros haitianos. No fue un invento dominicano, fue un invento norteamericano. Pero eso parece que no lo sabe ¿cómo le llaman? La entidad esa que anda por ahí. Human Rights Watch. Eso no lo saben, ¿verdad? Que está reclamando sanciones para nuestro país. Que viene ahí. Violentas. Mañana vamos a analizar todo el documento de la sociedad esa, la ONG esa. También deberíamos averiguar quién le paga, ¿verdad? ¿Quién va a ser? Oiga el nombre, Human Rights Watch. Sí, pero ¿quién les paga? Los países encabezados por el gran vecino del norte y todos los demás, que tienen la autoridad de sancionar, quitar y poner a quien le dé la gana. Entonces vamos a continuar, arquitecto, con Hipólito Mejía y Clovian Jean-Jacques. Un claro caso de extralimitación, así lo concibo yo también. Bueno, y fíjense. Orlando Gil que Orlando Gil no había razón para ese tipo de conducta en esa situación. Pero aquí dice el presidente, Clovian nació aquí y es brillante. ¿Y eso qué? En primer lugar, ¿cómo sabe el presidente que Clovian nació aquí? Uno. Porque se lo dijo esta Sonia o Solange Pierre. ¿Y cómo le puede merecer el testimonio de esa señora que fue a acusar al país internacionalmente? Su país, que él gobierna. A la República Dominicana. ¿Cómo es posible que el presidente haya recibido a esa señora? ¿Cómo recibió al representante de la Human Rights Watch después que esa entidad acusó internacionalmente al país y a su gobierno? ¿Y cómo es que el presidente comete la imprudencia de recibir a estos dos señores? Y entonces le llevan a este fulanito y le dice, el presidente te nació aquí, y él se lo cree. ¿Y cómo puede merecer eso algún crédito, presidente? Eso para comenzar. Usted dice que es brillante. ¿Por qué? Le trajeron unas notas ahí. ¿También usted va a creer en eso? Entonces, dice que a base de eso, él ordenó que le sacaran inmediatamente esos papeles. Bueno, eso no se puede. Pero bueno, el presidente le puede dar órdenes a la Junta Central Electoral. Nosotros tenemos entendido que ninguno de los artículos del artículo 55, es decir, ninguno de los preceptos del artículo 55 que definen las funciones del presidente de la República estipula que puede mandar a regularizarle la estadía. Él puede darle la nacionalidad privilegiada a cualquiera. Después de agotado el proceso de ley correspondiente, arquitecto. Y esa señora no han agotado ningún proceso. No. Yo digo que lo único que puede hacer el presidente es otorgar la nacionalidad privilegiada. Bueno, ya eso de motu propio. Eso es otra cosa. Pero él no puede decirle, vayan ahí a la Junta y que le den el reconocimiento. Sí, no. No puede, pues no le puede ordenar nada a la Junta. En absoluto. Ni está en las atribuciones del presidente, ni está tampoco en la de la Junta recibir instrucciones del presidente. Como bien Entonces, está el presidente se ha extralimitado. Pero además, el análisis que hace Orlando Gil es concienzudo, pero mañana lo vamos a desmenuzar también. Y dice que es la nacionalidad dominicana, la decisión del mandatario por ordenar que la Junta Central Electoral reconozca tardíamente la nacionalidad dominicana al joven de origen haitiano Clovian Jean-Jacques fue simple. El adolescente es brillante y nació aquí. Es un joven brillante que no tenía papel y se lo mandamos a sacar inmediatamente. Bueno, el presidente no puede hacer eso. Mi suegra no tenía papeles y tuvo 3 años para poder sacar el acta de nacimiento bajo el procedimiento estipulado por la ley. Pero tenía que buscar personas que la conocieran de cuando nació en el es muy sencillo. La pregunta que hay que hacerle al presidente. No tiene calidad. ¿Estamos en un régimen de Estado de Derecho o estamos en una dictadura? Muy bien. Usted es dictador, presidente. Usted no es dictador. Usted mismo lo ha dicho muchísimas veces. Entonces actúe como un presidente que se enmarca en el respeto al Estado de Derecho, porque eso es esencial para usted, para la preservación
de su propia gestión de gobierno, apegarse al Estado de Derecho, a lo que está estipulado en la Constitución y las leyes. En la medida en que usted sea respetuoso de la Constitución y las leyes, el país primero se lo agradecerá. En segundo lugar, lo respetará por hacer eso, por ser esa su norma de conducta. Y en tercer lugar, usted no va a poner en riesgo su gestión ante un problema de gobernabilidad, porque desde el momento que usted se salga del respeto al Estado de Derecho, usted es vulnerable a cualquier situación de gobernabilidad, de crisis de gobernabilidad. Entonces, piense mejor, porque dice también el presidente que ese trato que se le dio al muchachito no es extensivo a nadie más, pero la muchacha esta, a que nunca debió haber recibido el señor presidente, dice aquí que hay muchos Claudián en el país. Aquí. Eso sí, ella quiere significar que vendrán otros. No, que ella tiene varios expedientes más para muchísima gente. Que eso es lo que se está tratando de hacer en este país, señor. Se está tratando de crear situaciones de precedentes para que el país tenga que cruzarse de brazos y ya no pueda hacer más nada. Entonces nosotros sencillamente no lo podemos aceptar y no se lo podemos aceptar al presidente tampoco, porque él es el primero, él es el más obligado de los dominicanos a defender a la República, porque es el presidente de los dominicanos, él no es el presidente de los haitianos. Y no importa los compromisos que hayan hecho José Francisco Peña Gómez y Jean-Bertrand Aristide, de los cuales se hace eco el libro que acaba de escribir el embajador dominicano en Haití, el señor Chico de Pradel, de acuerdo al testimonio que escribió Orlando Gil en su columna. Estamos locos porque llegue ese libro aquí, para poder desentrañar la profundidad de esos nexos, de los cuales ya se revelan cosas de la publicación que hizo el señor Orlando Gil en su columna, de lo que dice ese libro. De todos modos, mañana vamos a examinar todo esto en toda extensión con el invitado Manuel Núñez. Esperamos que no se presente otra reunión con el presidente de la República o algo por el estilo para que se modifique nuestro programa. De modo que nos despedimos entonces, hasta mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat Nanita y Roger Ogando. Leopoldo Espaillat Nanita.